Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Aquí tratando de ponerme de acuerdo con esta cámara. A ver cómo anda. A ver, creo que ahora sí. Muy bien. Bueno, quisiera dar un par de saludos a mis amigos de Al-Anon, a mis amigos de Alcohólicos Anónimos, 4 y 5 y todos aquellos que llevan los programas de 12 pasos para poder entrar al proceso de recuperación. Mis felicidades, mi sincero apoyo y mis sinceras bendiciones a ustedes que con mucho trabajo y mucho sacrificio han decidido tomar el camino de la recuperación. Así que muchos abrazos. Y para todos aquellos que no están envueltos en programas de 12 pasos, también un abrazo enorme, un abrazo grande. Gracias por estar siempre pendiente de mis videos. Ayer no pude presentarles videos porque estaba manejando casi todo el día, entonces no me dio chance. Pero espero poder hacerles hoy algo, que más o menos para poder platicar un poco. Tuve el chance de pensar un montón de cosas ayer mientras manejaba, así que hoy, no me lo van a creer, pero estoy pensando en ese tema de los malos pensamientos. No sé si ustedes alguna vez han tenido, claro que todos hemos tenido malos pensamientos. ¿Qué hacemos cuando tenemos malos pensamientos? ¿Qué hacemos cuando tenemos malos pensamientos? Nos reímos, ¿no? ¿Qué hacemos cuando tenemos malos pensamientos? Y no me van a decir que ustedes no son de los que nunca han tenido un mal pensamiento, porque vamos a ser sinceros, vamos a ser honestos, y todos tenemos malos pensamientos. Pero ¿a qué nos referimos primero con eso de tener malos pensamientos? ¿A qué nos estamos refiriendo? La gente a veces piensa que los malos pensamientos están relacionados con asuntos de orden sexual, digamos. Ay, es que pensé mal de este, pensé mal del otro. Entonces tenemos una casi orientación a pensar que los malos pensamientos todos tienen que ser sexuales, ¿no? Y no, los malos pensamientos tienen que ver con un montón de asunciones, de empezar a juzgar a las personas, empezar a pensar en cosas que realmente no son, y a veces nos dedicamos como a darle rienda suelta a esos pensamientos que al final van a traer consecuencias bastante graves. Los malos pensamientos están ahí en nuestra cabeza siempre. Si nosotros pensamos que la gente santa, por ejemplo, y que la gente religiosa o devota a Cristo y a todas sus religiones no tienen malos pensamientos, quiero decirles que están muy equivocados. Todos los seres humanos, todos tenemos malos pensamientos. Y cuando me refiero a malos pensamientos, no significa que hay unos que son buenos y otros malos. Lo que significa, yo los pondría más como pensamientos correctos e incorrectos. Esa sería mi posición sería, este pensamiento que tengo es un pensamiento correcto o incorrecto, porque los pensamientos en sí, como esencia, no son malos. O sea, yo no puedo demonizar los pensamientos, porque los pensamientos son un proceso natural del ser humano. Los humanos pensamos, entonces ¿para qué demonizar los pensamientos? Los pensamientos no son malos ni buenos. Los pensamientos pueden ser correctos o incorrectos, acertados o desacertados, justos o equivocados. O sea, nuestros pensamientos no son malos ni buenos. Depende mucho de cómo nosotros vamos de qué es la calidad del pensamiento que tenemos. Entonces, pensemos en esta manera. ¿Es este pensamiento que tengo un pensamiento acertado? ¿Es un pensamiento justo? ¿Es un pensamiento basado en evidencia? ¿Es este pensamiento que tengo un pensamiento que refleja mis compromisos con mis convicciones como ser humano? Por ejemplo, si yo miro a una mujer casada, digamos, y la deseo, entonces el pensamiento en sí no es malo, pero lo ético de ese pensamiento es lo incorrecto. Es incorrecto que yo que de alguna forma esté haciendo pasos y eso ya viene a otro tema más grande, para causarle dolor a otra persona. Entonces, cuando yo estoy cuando mis pensamientos van encaminados a causar dolor o a causar
heridas, cuando mis pensamientos van encausados a hacer daño, entonces eso es lo que nosotros consideraríamos un mal pensamiento, pero sería un pensamiento equivocado, un pensamiento dañino, un pensamiento destructivo, ¿no? Entonces, cuando mis pensamientos van encaminados a la destrucción, van encaminados a hacer daño, cuando mis pensamientos van encaminados a juzgar a una persona sin conocer las circunstancias, sin conocer la situación, cuando mis pensamientos van encaminados a crear un mal sobre la otra persona, entonces ese tipo de pensamientos son los que hay que evitar. De ahí los demás solamente son pensamientos, ¿no? A veces uno piensa locuras, a veces uno piensa, ¿qué tal si salgo corriendo de la casa y los dejo todos estos solos, ¿no? Son pensamientos. Pero después uno reflexiona y dice, de pronto tendría que hacer esto, y empieza una reflexión, ¿no? Los pensamientos en sí, hay que darle la bienvenida a los pensamientos. Lo que hay que tratar de hacer es no dejarse llevar por aquellos que no tienen evidencia y que están equivocados. Entonces, es importante empezar a tenerle cuidado a las cosas que pasan por nuestra cabeza. Hay que tenerle cuidado a las cosas que se meten en nuestra cabeza, porque a veces es posible que estemos equivocados, es posible que nuestra apreciación de la situación sea errada, es posible que la situación esté completamente fuera de onda y está en nuestra cabeza maquinando y fantaseando y haciéndose cosas, diciéndose cosas que realmente no son. Entonces, lo más importante es hasta qué punto yo le doy rienda suelta a esos pensamientos para que me controlen la vida. Entonces, no importa qué tipo de pensamiento ustedes tengan, no importa qué situación, qué tipo de pensamiento esté entrando en su cabeza, lo importante es qué van a hacer ustedes con ese pensamiento. Porque yo puedo ver a alguien, pero qué voy a hacer yo con ese pensamiento es lo que importa. Entonces, los pensamientos en sí, a veces la creatividad y todas las cosas buenas surgen de pensar. Entonces no dejen de pensar. Es bueno que ustedes piensen. Yo pienso que es mejor pensar que no pensar. Porque a veces las personas, por no pensar, entonces cometemos errores. Entonces mejor seguir pensando, seguir clasificando los pensamientos como que clasifica arroz de los frijoles o manzanas de las peras. Y tratar de evaluar esos pensamientos para saber cuántos de esos pensamientos son beneficiosos, bendicen o son dañinos. Si mis pensamientos se quedan ahí en simples pensamientos, pues hay muchas cosas que no pasan más allá de eso, porque pensamientos son pensamientos. Pero la mayor parte de los casos, los pensamientos no terminan ahí. Generalmente los pensamientos siempre nos llevan a otras cosas y a dar otros pasos. Y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a tener cuidado. Entonces, en resumen, no hay buenos ni malos pensamientos. No hay buenos ni malos pensamientos. Lo que puede haber es pensamientos correctos e incorrectos. Todo el ser humano, todos pensamos y es importante que pensemos. ¿Qué pasa con la mente de una persona, por ejemplo, alcohólica, o una persona que está en una adicción o un codependiente? El problema es que hay pensamientos que son demasiado destructivos y es ahí donde tienen que tener cuidado. Es ahí donde todos debemos de tener cuidado. Si mis pensamientos son demasiado destructivos, pensamientos de celos, pensamientos de hacer daño, de obsesiones locas, entonces ahí es donde tengo que determinar, en un momentito, yo no voy a dejar que mis pensamientos me controlen. Yo no puedo empezar a dejarme llevar por todo lo que mi mente me dice. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi mente puede estar equivocada, entonces yo no puedo empezar a tomar decisiones y a tratar a la gente solamente por lo que mis pensamientos me dicen. Es posible que esté equivocado. Hay muchas veces que nosotros juzgamos a las personas y decimos cosas de personas sin saber, entonces, o porque un chisme me lo dijeron. Entonces uno tiene que tener cuidado y decir, no. Antes de llegar a esta conclusión, antes de tener este pensamiento, lo que voy a tratar mejor es de calmarme. No voy a dejarme controlar por los pensamientos. No voy a dejar que mis pensamientos me controlen. Al contrario, soy yo el que voy a controlar los pensamientos. Soy yo el que voy a decidir qué voy a hacer con esos pensamientos. Y no voy a dejar que los pensamientos me gobiernen.
Muy bien, un abrazo a todos, les deseo un lindo sábado, pásenla bien, como siempre les digo, si el sábado ustedes son de los que van a karaoke, dedíquenme ahí por ahí un beso y una flor, esa me gusta, y pásenla bien, y como decimos en Honduras, ahí los dejo, y que el más vivo, mucha paz, mucho gozo, mucho amor. Así que un beso grande a todos, chao, y que la pasen muy bien.